Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Más. Hoy estamos en presencia de Bader González, él es guionista y director, estudió guión para TV y producción audiovisual, produjo dos cortos, ambos ganadores de premios, uno de ellos llamado Papá, ganador en el Festival Internacional de la Sociedad Cultural como mejor guión y mejor corto, y el otro llamado La Pieza, que es de comedia, mejor dirección en la competencia Semilla 2022. Para empezar, ¿cómo estás, Bader? ¿Qué tal estás? Bien, gracias por preguntar, gracias por la invitación. ¿Cómo arrancó tu historia con el cine? Eh, ¿Te acordás de la primera película que viste en el cine? A ver, básicamente mi conexión con el audiovisual en sí ocurrió desde muy temprana edad, porque siempre fui muy fascinado, o sea, siempre me causó más fascinación el cine de terror y por ende yo crecí mucho con el cine zombie. Entonces, la primera película no sabría decirte, pero tengo una vaga memoria de que fue El Amanecer de los Muertos Vivientes. Okay. Entonces fue como que la primera película que me traumó y dije, esto quiero hacer. Oh, Tipo, imaginar escenarios así, hacer un tipo de películas de esa manera, porque siempre tuve como esa creatividad un poco más desordenada. Y iba a ser interesante mostrar ese tipo de historias en el ámbito en que estamos, ¿sabes? ujú. Entonces, la primera película en el cine no sabría decirte, pero sí tuve una conexión desde muy temprana edad, más o menos desde los 9 años, Okay. Y aproximadamente. al ver El Amanecer de los Muertos Vivos ya tuviste ese clic, entonces así. Sí, así Fue automático. amor a primera vista. Okay. Yes. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿qué tipo de historias te gusta contar? ¿Qué tipo de historias te gusta ver? ¿Son las mismas las que te gusta ver y las que te gustan contar? Depende, porque creo yo, o sea, a mí me gusta mucho las historias que pueden ser muy, no solo contemplativas, sino que puede ser mucho sobre la exploración personal. Me gusta mucho el tipo de historia que tenga que representar algo sobre la sociedad o sobre las personas, Ujú. tanto como un problema, como una problemática social, como un tipo de traumas o cosas por el estilo. Pero también me gusta mucho lo emocional, por ende conecto muy fácil y soy muy, como te digo, eh, cursi. Entonces, fácilmente conecto con historias que tengan que ver con ese ámbito. Entonces, como que tengo un both sides, ¿verdad? Un ambos lados, en donde me gusta las cosas de terror, pero también me gusta ver cosas chulis. Okay. Entonces, busco ese equilibrio. Y en cuanto a lo que quiero contar y lo que veo, creo que sí van un poco de la mano, pero siempre depende de qué es lo que yo quiero contar. Ujú. Porque a veces quiero representar un problema y siento que representar algo requiere mucho de el estado de ánimo. Entonces, si de repente necesito representar una emoción, siempre recurro más a lo emocional. Y cuando quiero representar algo más problemático, recurro más a mi exterior, a qué es lo que Estás viviendo. realmente, sí, cuál es el problema que me rodea y yo no estoy viendo. Ujú. Entonces, ese tipo de historias me gustan. Okay, ya mencionaste El Amanecer de los Muertos como una de las películas que te marcaron. ¿Qué otros directores o películas son así? No sé si conoces el formato de Letterboxd de Favorite Sí, Four. yes, Entonces, ¿cuáles yes. son tus cuatro favoritas? Uf, sí me preguntaron. Am, Ay, Dios, esperé toda mi vida. Am, Número uno es Hereditary, de Ari Aster, Ari que es uno de Aster. mis directores favoritos. Ujú. Segundo es actualmente es nueva, salió el año pasado, se llama Longlegs. No Nicolas sé si Cage. alguien vio, sí, si Ujú. alguien vio, tienen que ver, es muy buena película. En cuanto a lo visual, por lo menos. Ujú. Después, otra película que es de terror francés, me gusta mucho el terror francés, que se llama Raw, que es de Julia Duncarau, Ah, ya, que la que se come. sí, sí, Sí. es básicamente canibalismo, Ujú. entonces si a alguien le gusta Como mucho la metáfora. historia, sí. Entonces es una exploración mucho sobre el cambio corporal de las mujeres o cómo ocurre ese cambio para las mujeres en el sentido canibalismo. Ujú. Entonces es fascinante ver. Am, por último diría Arrival de Denis Villeneuve. 2016. Muy buena lección, te diré. Entonces, ahora vamos a... Partimos de lo general,
Vamos a traernos un poco más hacia lo local, hacia Ya. nosotros, hacia el cine en Paraguay, particularmente en CD. ¿Cómo ves la escena, cómo ves la movida audiovisual en Ciudad del Este? ¿Qué ves? Últimamente, por lo menos en los 2 últimos años que estuve más dentro del medio, yo podría decir que lo que me sorprende es que hay mucho interés, hay mucho interés y poco a poco voy conociendo cada vez más personas que se están animando a contar historias y hacerlos por sus propios medios, que yo creo que es la mejor manera que alguien puede hacer cine, que es tratar de hacerlo con tus medios, no importa el tema de la plata y todo eso. Es cierto, tipo, a veces importa, pero siempre llevándolo en un ámbito más real, vamos a decirlo, más en nuestro entorno. Eh, yo diría que hay que hacerlo con los recursos que tenés. Y si tenés amigos a quienes les inspiran lo mismo, tenés que reunirte con ellos y tratar de hacer. Y es lo que yo me fijé que estuvo pasando en los últimos 2 años. Ujú. Y me alegra saber eso porque justamente ahora se lanzó, por ejemplo, la segunda convocatoria de Line Up. Entonces yo creo que tienen que haber muchas personas que puedan aprovechar esa oportunidad. Y si no, igual, métanle de lleno y traten de hacer sus historias con los propios medios que ustedes tengan, ya sea con un teléfono o lo que sea. Siempre puede haber una forma diferente de contar una historia, ya sea con una GoPro. O sea, hace poco vi una película que estaba completamente hecha con una GoPro, entonces tipo, excusas no hay. y, y eso, básicamente, o sea, hay mucho interés y está empezando a crecer y es lo que me alegra saber porque yo vengo de años en donde básicamente para mí el hecho de dedicarme al audiovisual era muy lejano y el famoso siempre crecí con esa mentira a mi costado, entonces como que traté de convencerme muchas veces de que ese sueño podía ser posible y me aferré a eso básicamente. Entonces nunca estuve muy seguro en dónde me iba a llevar y creo que hasta ahora no estoy muy seguro, pero trato de por lo menos mantener ese optimismo porque veo que hay muchas personas que tienen el mismo tipo de inspiración que yo tengo, entonces, sí. Me comentaste antes que estudiaste en Asunción un Sí. tiempo, teniendo esas dos realidades, tanto de vivir en la capital como de ser esteño, ¿verdad? ¿Cómo se siente o qué diferencias? Hay muchas diferencias. ¿Cómo se siente hacer cine, hacer audiovisual desde el este del país, desde el interior? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo en la parte de publicidad. A ellos les importa bastante la publicidad y es muy interesante ver cómo lo manejan. Es como que para ellos la publicidad es como una película, lo tratan como una película. Entonces, en cuestión monetaria, por ejemplo, hay muchísimo más ingreso. Ujú. Eh, es fácilmente accesible en ese sentido y también es muy fácil de perder si es que lo haces mal. Entonces, hay como esos dos ámbitos, ¿verdad? Pero es mucho más serio en Asunción que en el este. En el este, por ejemplo, al menos por acá, es como que muchas personas no dimensionan todavía que eso se puede hacer. Por ejemplo, a mí me tocó hacer scouting para buscar locaciones, conseguir permiso de lugares y grabar en esos sitios. Y es como que parece que no se dan cuenta de que es una película, se está haciendo un proyecto y es como que tienen creo que esa desconfianza de prestar lugares, de acceder a permisos y sin embargo en Asunción es muchísimo más fácil. En Asunción puedes pedir permiso en diferentes lugares y te lo dan al toque. Incluso si tenés una marca de renombre. Incluso si no tenés, te dan Ujú. muy fácilmente porque es muy apoyado la parte audiovisual en Asunción. Entiendo. Y ahora vamos más a lo particular nuevamente. Tu último corto, tu debut como director, que es Dinero Sangriento. Primero, para los que aún no vieron, contanos de qué va. Dinero Sangriento básicamente es una historia de un atraco de tres tipos que debían de haber hecho un atraco en un banco y lo habían planeado todo completamente, pero al final algo terminó saliendo mal y debían de reunirse en un almacén para esperar a la última persona que tenía el dinero. Entonces básicamente es la trama de tres tipos que se desconfían entre sí después de un atraco mal fallido. Y nadie sabe muy bien quién es el que tiene el dinero al final de cuentas. Entonces es como ese juego de significado.
básicamente. Y entrando un poco en spoilers, lo siento, están estos tres personajes, Glock, Beretta y Smith. Smith, que son nombres en clave, ¿verdad? No puedo evitar ver la similitud, referencia, inspiración en Reservoir Dogs. Yeah. Por eso me sorprendió que no le mencionaste a Tarantino, por ejemplo, entre tus referencias o influencias. Ajá. Entonces, me queda preguntar, ¿nació la idea de inspiración? ¿De dónde nació la idea, verdad? Es simpático porque la idea en sí nació de una tarea, no fue una idea original mía, tampoco fue una inspiración porque Tarantino no termino de conectar con Tarantino, la verdad, no es un director que me guste. Y básicamente tenía la tarea de, normalmente en producción, cuando estudias producción normalmente te dan esa tarea de tipo hacer una historia que ocurra en un solo lugar con pocos personajes, para poder practicar el formato de guión y de cómo desarrollar una historia con pocos recursos, que sea rápido y que suceda con pocos diálogos, y si puedes hacerlo en pocas escenas mejor. Entonces entrenas mucho el cómo filmar, el cómo rodar ciertas escenas. Entonces este guión nació de esa tarea de tenés que reunir a 3 personas y tenés que desarrollar esa idea. Me habían dado 2 opciones: o haces de esta película o haces de esta película, me dice el profesor. La primera opción no me recuerdo cuál era, creo que era algo de Disney, no me recuerdo muy bien su nombre, pero la segunda era Reservoir Dogs. Como ya había visto Reservoir Dogs y es para mí al menos una de las películas que más me gustó de Tarantino, a pesar de que no es mi director favorito, tipo, me gusta porque ocurre todo en el mismo lugar y son personajes que son fáciles de reconocer. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a elegir Reservoir Dogs. Y agarré la historia, pero lo mezclé con otra película, que es una película política francesa que se llama La Haine. El odio. Entonces, por eso tiene mucho que ver el tema del odio y del golpe al Estado dentro del cortometraje, porque la película francesa habla sobre la problemática política existente dentro de Francia, que se repite actualmente en épocas de hoy y que se asemeja muchísimo a las circunstancias que Paraguay vive. Entonces me pareció una clave muy acertada para poder combinar 3 personajes que se odian entre sí mismos, pero que tienen que colaborar para un bien mayor. Vamos a hilar, tu respuesta hiló perfectamente con mi siguiente pregunta. Están estas ideas, preguntas recurrentes, ¿verdad? Voy a leer textualmente para no errar. Y está esta pregunta que se repite. ¿Qué harías si te dijesen que tu vida, tal y como la vivís, ya la has vivido y deberías vivirla de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera? Ajá. Que da esta idea de un destino ineludible o un retorno eterno, ¿verdad? También está lo que mencionaste, el odio o la venganza como motor, ¿verdad? Como motivación de uno de los personajes. O sea, hay una búsqueda, claramente una búsqueda filosófica detrás. ¿Estos son temas que te interesen o es algo puntual para este corto? ¿Cómo Preciso, es preciso porque tuve muchas, como te digo, fueron varias fuentes de inspiraciones para mí, que eran esas 2 películas, y luego el eterno retorno de Friedrich Nietzsche, que ya justamente mencionaste. Y a mí me encanta la filosofía, entonces tipo, mezclar temas filosóficos con problemas reales es un tipo de temas que me gusta divagar muchísimo cuando escribo. Entonces, para mí el eterno retorno tenía mucho sentido en agregar dentro del guión para poder demostrar cómo hay ciertos problemas que están más allá del control del personaje. Entonces, como que ellos escaparon de un atraco que debía de haber salido bien, pero salió mal, para luego terminar en el mismo lugar, esperando que el círculo que ellos estaban diciendo se termine. Pero al final es como que todo el círculo vuelve a repetirse. Claro. Y da esa sensación de que todo lo que hicieron fue al pedo, porque es como un eterno retorno. Se va repitiendo el mismo ciclo de violencia. Entonces me pareció puntual la filosofía de Nietzsche en ese sentido. Este es tu debut como director. Antes estuviste en la producción, estuviste guionando otras cosas, también dirigiste teatro anteriormente. Yes. ¿Qué desafíos diferentes te encontraste a la hora de llevar adelante este rodaje como director? Por sobre todo, a ver, éramos un grupo de 10 personas máximo, ponele. Entonces el mayor desafío era intentar
no sobrepasarme la hora, Ujú. porque teníamos un solo local y yo no quería que tipo terminésemos tarde, entonces como que siempre intento respetar los horarios de todos y para un rodaje siempre tenés que tener en cuenta los horarios de qué empezás a cuándo terminas. Entonces me era muy puntual para mí el ser puntual, valga la redundancia. Y, y eso creo que fue el mayor desafío que tuve, porque como era también mi debut, era como que tenía que encarar el hecho de hablar con muchas personas y que No. todos estemos en sintonía. Entonces, es todo un desafío porque tenés que dejar muy en claro qué es lo que querés sin irte por las ramas. Entonces tenés que ser muy directo. Y Ujú. ese, esa dirección de tanto actores como producción se practica en el rodaje y es muy interesante de ver. Entendido. ¿Y qué diferencias pudiste sentir en relación al teatro, por ejemplo? Yo normalmente en el teatro trato de no mirarle la cara a la gente. Entonces, para mí, el desafío mayor para el teatro es, como tengo un escenario demasiado reducido, intento hacer que la historia siempre tenga que ser interactiva. Entonces, Ujú. las dos obras de teatro que hice justamente fueron interactivos con el público, como para que ellos fuesen parte de la historia y se sienten identificados con ellos. Entonces, intentaba hacer como esa pequeña diferencia en la hora del teatro y al mismo tiempo es como que intentaba no mirar a las personas para no tener justamente ese problema de que tipo no muchas personas vinieron o no tal Ujú. persona vino y cosas por el estilo. Entonces como siempre mirar a un punto fijo y tratar de enfocarme en lo que ocurre en el escenario nada más. ¿Y qué aprendizaje te llevas como director después de este debut, ¿verdad? Después de esta primera experiencia como director? Que me gusta el guión. Me gusta bastante el guión. Siempre me gustó la idea de dirigir, pero me entiendo muchísimo más con el guión, la verdad. Y o sea, en la parte de dirección aprendí bastante en cómo ser comunicativo. Ujú. Eso es lo más lindo dentro de la producción, en cómo te puedes comunicar con el crew y puedes hacer que todos se entiendan entre todos, porque al fin de cuentas es como básicamente solo la cabeza. Si uno funciona, el resto del equipo no funciona. Si uno sabe lo que querés, el resto tampoco va a saber, por mucho que hayan leído el guión y hayan desglosado para saber qué cosa vos necesitas en la escena. Si vos no tenés claros los objetivos y la visión para el cortometraje, es como que es muy difícil estar en sintonía. Entonces, son cosas que aprendí dentro del set. Y ya que mencionaste objetivos, ¿cuáles son tus siguientes objetivos? ¿Qué tenés pensado, tanto en dirección, producción, guión? Tanto vos, tu equipo, ¿ya estás pensando en otro corto? ¿Estás pensando en nuevos formatos, series? ¿Qué hay ahí? Ah, tengo un par de guiones que estaba justamente haciendo. ah, Quería explorar diferentes géneros, por sobre todo uno un poco tirando más en lo romántico, porque me gusta mucho el romance, pero el romance fallido. Entonces como que me gusta la parte de el, el hecho de conectar, pero de una manera emocional, personal, ¿verdad? Pero también me gusta mucho el terror, como te digo. Entonces muchos de los guiones que yo estaba haciendo se basaba justamente en el terror más personal, tirando un poco hacia el tipo de traumas o hacia eventos que ya había escuchado o yo mismo había sentido mínimamente. Entonces, me gusta ese tipo de formatos y justamente pensaba en hacer una miniserie web. Ujú. Estoy queriendo hacer para el próximo año justamente. Una miniserie web que está un poco inspirada en lo que vendría a ser Longlegs, pero más hacia mi visión porque sentí que es una película que un, tenía, ¿cómo te digo?, un potencial muy enorme que no se terminó de aprovechar del todo, entonces digo, yo quiero aprovechar ese potencial que esa película no tomó Ajá. y quiero mostrarlo en formato de series, pero desde una perspectiva de la niñez. Ujú. Quiero mostrar de cómo a veces se puede perturbar a un niño y cómo un niño puede ser una figura de terror. Tipo Black Phone, ¿puede ser? Sí, pero tirando un poco más hacia... voy a mencionar videojuegos porque también los Ujú. videojuegos son parte clave para mí. Rules of Rose, no sé si te suena. No, pero queda anotado. Básicamente es un videojuego en donde los villanos
de la historia completa son niños. Son niños que están trastornados y la mayoría tienen eh, tendencias psicópatas. Entonces, vos estás en la piel de una chica que intenta sobrevivir a los abusos que estos niños le provocan a ella, tanto física como emocional. Entonces, quiero explorar mucho esa parte incómoda de cosas que la gente no está acostumbrada a ver, entonces me causa mucho interés. Genial. Entonces, para ir cerrando, vamos con una rápida. Si pudieras elegir cualquier actor, actriz, sin limitaciones, del mundo, de la historia, vivo o muerto, para un próximo proyecto, ¿a quién le vas a llamar? No. No. Ah, ni idea, me mataste, me mataste. Ah, Pues alguno de tus colaboradores ya habituales. es que me matás, boludo, me matás. Porque no soy de tener muchos actores o actrices. Tipo, me cuesta conectar con los actores, pero entiendo mucho más a los directores, entonces como que... Ok. ¿Y a qué director le querés como asistente de dirección? Ah, Vivo o muerto, como quiera. me hubiese gustado David Lynch. Recientemente Sí, fallecido. pero si tuviese que elegir, a ver, me quedaría con una femenina que sería Julia Dunkerdown, porque me gusta mucho la diferencia que hay en la visión femenina, por sobre todo en el terror. Es como que él es mucho más fuerte, es mucho más visceral en el sentido femenino, porque hay cierta violencia que las mujeres saben transmitir que a los hombres no les sale bien. Entonces, eso yo te lo concedo, te lo reconozco y es como que me quedaría con eso. Genial. ¿Y algún mensaje que quiera dar, algún consejo para otro esteño que quiera empezar en el cine, pero de repente no sabe por dónde arrancar? Ah, hacerlo por su cuenta. Yo creo que es la mejor cosa que podría hacer. Yo creo que en cuestión de sueños, de metas y eso, no dejarse mucho quemar la cabeza y rodearte de gente que vive y piensa e imagina de la misma manera que vos es la mejor opción. Ayuda muchísimo a la hora de aclararte todas las inseguridades que uno puede tener. Entonces, eso, tipo, confiar, confiar, seguir adelante y tratar de hacerlo siempre a tus medios, a tu manera. Genial. Y por último, ¿dónde podemos ver Dinero Sangriento y dónde seguirte o cómo encontrar proyectos nuevos o tus futuros proyectos, como esa miniserie que comentaste? Están todos disponibles en YouTube, está en la página de New Focus Films, pueden encontrarlo ahí tanto en la página de YouTube como en Instagram, pueden encontrar los dos. Y en cuanto a la serie web, no estoy muy seguro, capaz recién el próximo año la hagamos, también va a estar en New Focus Films. Y probablemente en mi página personal también está alzando proyectos que sean un poco más personales, que de repente si alguien quiere llegar a verlo, también podría estar ahí, que es Bader Gonza, ¿verdad? Y básicamente eso. Ok, entonces podemos cerrar por acá. Okay. Muchísimas gracias, Bader, por compartirnos tu tiempo, por Gracias a compartir vos. tu mirada, por de repente darnos un estirón de oreja a todos los que queremos hacer audiovisual en Ciudad del Este, demostrarnos que con ganas y con interés en hacer las cosas se pueden hacer cosas y a ayudarnos, a inspirarnos a crear de donde estemos, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la próxima edición de Decima Más. Muchas gracias por acompañarnos.